glóbulos blancos, leucocitos. A ver, ¿quién me puede definir qué es un leucocito o qué es un glóbulo blanco? Buenos días, doctorita. Nadie. ¿Quién me define qué es leucocito o qué es glóbulo blanco? Los leucocitos son parte inmune del sistema. Bueno, ¿No te escucho? Bien. eh, son una parte importante del sistema inmune del cuerpo y son Ya, células redondas que no tienen núcleo. ya. Hay variedad, ¿no? Sí. Hay variedad. Em, ¿Alguien más? Gracias, Keila. Bueno, creo que no tienen ganas mucho de participar hoy día. ¿Quieren salir a bloquear o qué pasa? Aló. ¿Qué es leucocito? ¿Qué es glóbulo blanco? Avanzaremos rápido. Buenos días, doctora. Buen día, Esther. A eso podemos agregar que hay 5 tipos de glóbulos blancos, que son los Ujú, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. exacto. ¿Y por qué se los Eh, clasificará así con esos nombres, no? ¿Será porque se les ha ocurrido? ¿Por qué les habrán clasificado con esos nombres a cada uno? ¿Qué creen? Porque tienen básicamente una función específica cada célula. Sí, exactamente, sí, tienen cada función específica, pero no les llama la atención un poquito porque, por ejemplo, mm, agranulocitos, por ejemplo, los agranulocitos son los monocitos y linfocitos, ¿por qué será se los llama así? No, bueno, tal vez no les estoy orientando bien. En realidad, como tú has dicho, basófilos, neutrófilos, eosinofilos, todos estos los han puesto ese nombre por la forma que tienen en el microscopio, ¿ya? Como bien han dicho, otros tienen núcleo, otros no tienen. Entonces, se los ha clasificado de esa manera. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estás, Esther? Conste que yo estoy anotando a los que participan, ¿ya? Eso para la práctica también
va a subir su nota. O sea, tienen que ser más participativos. Bueno, los leucocitos en realidad es parte del sistema de inmunidad mismo, ¿no? Hoy día vamos a empezar con el sistema de inmunidad, que es un poquito largo, incluso el temario, y más ahora que estamos en tiempo de COVID. Entonces, los leucocitos son parte fundamental de este sistema inmune de cada persona, porque ayuda a combatir, ¿no?, estas infecciones, estos virus que vienen ahora y otras enfermedades. Por eso es que dicen muchas personas, ¿por qué si yo estoy en contacto con uno que tiene virus y no me he enfermado? Ahí está la respuesta, ¿no? Que su sistema de defensa está bastante excelente, bastante equilibrado, ¿no? Y nosotros, ¿cómo podemos saber que nuestras defensas están bien de alguna manera? Pues de alguna manera en estos marcadores bioquímicos nutricionales, si nosotros nos sacamos un examen de sangre, obviamente vamos a revisar lo que es los leucocitos, que nos dice ahí en un hemograma normal, nos dice el valor normal es de 3.500 a 11.000, ¿no? Generalmente, ¿no? Ese es el valor ml. Entonces, si ese es el valor normal, 3.500 el más bajo, quiere decir que si una persona viene con unos 2.000 de leucocitos, está esa persona en riesgo y tiene muy bajas defensas, ¿ya? Y se ha visto muchos pacientes en este sentido, yo he visto al menos que estos leucocitos a la vez lo bajan algunos medicamentos que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Entonces, hay medicamentos que consumen y les bajan los glóbulos blancos. Entonces, si estamos hablando 11.000, que es el tope hacia adelante, si hablamos de 12, 14 o 15.000 leucocitos más elevado, entonces estamos hablando de una infección, que la infección está haciendo fiesta en nuestro cuerpo en sí. ¿Ya? Entonces estamos con un proceso bacteriano o viral o cualquier tipo agresivo. ¿Ya? Entonces, estos son células importantes de defensa del cuerpo contra microorganismos, como les digo, y sustancias extrañas, ¿no? Ahora, pueden encontrar en el laboratorio que es hasta 11.000 células por microlitro de sangre. Van a encontrar en otros que es 10. Eso es de un laboratorio a otro, pero yo pongo más o menos 11.000 por microlitro, porque he visto en los pacientes que ya con 12.500 ya estamos interrogándonos si está frente a una infección, ¿ya? Entonces, es importante cuando un paciente entra a la emergencia de cualquier hospital, por eso hacer este hemograma para ver si está en un proceso infeccioso o qué es lo que está pasando. O sea, son base fundamental los leucocitos o glóbulos blancos, que sí son células, como lo han dicho, que se encuentran en la sangre, ¿no? Entonces, nos ayudan bastante para un diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? Generalmente el cuerpo produce, sí, glóbulos blancos que ayudan a luchar, ¿no?, contra estas infecciones bacterianas, virus, inclusive hasta los hongos, ¿no? Entonces, y se encuentran en toda la sangre, el sistema linfático, los tejidos, ¿no? Normalmente aparecen 5 tipos de glóbulos blancos que en este momento les voy a nombrar y los monocitos. Ahora, en el microscopio, generalmente los bioquímicos lo que hacen es el recuento, ¿no? El recuento diferencial de todos estos leucocitos. Entonces, es importante que ustedes tengan conocimiento también de estos valores, porque si ustedes solamente se van a dedicar a hacer solo la dieta directamente, entonces podemos estar errando en algún momento, ¿no? Entonces es importante que ustedes vayan a su historia clínica y lo revisen también, porque quién sabe si el paciente está con muy bajas defensas y ustedes pueden subir mediante una dieta estas defensas y el paciente se sana sin ningún tipo de medicamento. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces,
Se dividen más o menos en granulocitos y agranulocitos. Debido escuchar esto. Los granulocitos son los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos. Y los agranulocitos son los monocitos y los linfocitos. Entonces, existen evidentemente varios tipos, pero los que son más importantes que ustedes tienen que saber son los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos y los eosinófilos. Para mí esos cuatro, ¿no? Los neutrófilos generalmente constituyen el 50 o 70% de estos leucocitos totales. Se encarga el neutrófilo de atacar especialmente bacterias, ¿ya? Entonces, si el neutrófilo es de 50 a 70% y ha aumentado más de 70%, vemos en el recuento diferencial, porque en el hemograma nos van a mostrar también estos neutrófilos. Entonces, podemos sospechar de una infección bacteriana o de algún proceso inflamatorio, también puede ser crónico, una fiebre reumática que también se da por bacterias. ¿Ya? Ahora, se ve mucho el aumento de neutrófilos también en procesos de tuberculosis. ¿Ya? En nuestro medio hay mucha tuberculosis. Un poco ahora, digamos, todos los síntomas, quién sabe, se dirigen directamente al virus, pero por ahí también estamos teniendo las dos cosas, ¿no? Porque tuberculosis hay en nuestro medio. Y se decía siempre antiguamente, incluso cuando yo estaba estudiando, que subimos a un móvil, a un trufi, de 10 personas que están ahí, tenían 6 tuberculosis, solamente que no estaba activo, porque el paciente tenía buenas defensas. Pero en cuanto baja las defensas, puede tener tuberculosis. Entonces esto ya no se habla mucho, obviamente últimamente, más estamos enfocados en el virus, pero no dejemos de largo que también tenemos bastante tuberculosis en nuestro medio. Ahora, ¿cuándo disminuyen estos neutrófilos? Disminuyen cuando en una enfermedad con bajas defensas. ¿Qué enfermedad es esa que hay bastante en nuestro medio? Es el VIH. ¿Ya? El VIH es una enfermedad, o el SIDA, es una enfermedad en la cual el paciente tiene todos estos leucocitos por los suelos, inmunidad, inmunoglobulina, todo esto, ¿no? Entonces, incluso se dice que es importante que estos pacientes, desde la compra de los alimentos, se los debe hacer en forma estéril, porque son propensos incluso a una diarrea muy fácilmente, ¿no? Y esto, por ejemplo, nosotros tenemos estos pacientes en infectología, casi de la facultad al lado, ¿no? Entonces, sería bueno también que vayan a rotar y vayan a ver este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, ¿por qué disminuye también? ¿Qué disminuye? Han debido escuchar de los corticoides. ¿Quién no sabe de corticoides? Por ejemplo, cuando está inflamada la garganta, ahora en esta pandemia también se está utilizando bastante porque se ha visto que da efectos exitosos. El corticoide desinflama inmediatamente, pero los reumatólogos utilizan lo que es la prednisona. Por ejemplo, una artritis reumatoidea no tiene tratamiento, entonces utilizan la prednisona, que es un corticoide por largo tiempo, ¿no? El paciente, el abuelito, se siente en las nubes porque puede caminar muy bien, no tiene dolores, pero es arma de doble filo, porque estos corticoides a la larga disminuyen los glóbulos blancos, entonces el pacientito está predispuesto también a esa baja inmunidad. Otro glóbulo blanco es el linfocito, que está entre el 25 a 40% del glóbulo blanco total. Sensible con las infecciones y parásitos también, ¿no? Cuando hay parásitos, este linfocito también aumenta, ¿no? O también puede aumentar en infecciones virales, bacterianas y también la tuberculosis, ¿no? Ahora, ¿cuándo disminuye este linfocito? Se ha visto que el linfocito, por ejemplo, disminuye en casos de resfríos o gripes. Por eso a veces cuando vienen pacientes, en mi caso les digo, cuando les hago un examen de hemograma normal sin tener síntomas, entonces yo veo alterado este linfocito, ¿no? Entonces veo alterado, pero el paciente ya no tiene síntomas. Pero sin embargo, se hizo la anterior semana, se hizo una semana antes. Entonces le pregunto, ¿ha estado usted resfriado? Y con seguridad te va a decir que sí. Sí, estaba como síntoma, ¿no? Entonces el linfocito es bien sensible a este virus y bacterias de los resfríos o gripes.
Otro glóbulo blanco importante es el monocito. Está entre 3 a 8% del glóbulo blanco total. Este aumenta también todo tipo de enfermedades bacterianas como la tuberculosis, se ha visto también en la sífilis, y algunos procesos inflamatorios. Y obviamente en el caso de leucemia también está elevado. ¿Cuándo disminuye? Lo mismo en VIH, ahora en pacientes con radioterapia, en pacientes con quimioterapia, ¿no? Entonces son más sensibles estos pacientes y disminuye por los suelos estos monocitos. Otro glóbulo blanco importante es el eosinófilo, y para nosotros mucho más importante porque el nivel está entre 0 a 4% del glóbulo blanco total. ¿Por qué digo importante para nosotros, los que hacemos la práctica de nutrición, los que estamos con la parte nutricional? Porque este eosinófilo es muy sensible en pacientes que tienen alergias, ¿ya? También aumenta en casos de parásitos y obviamente en asma. El asma tiene que ver también mucho con la alergia. ¿Y por qué digo que es importante? Por las alergias, en especial alimentarias. Si nosotros sospechamos de una persona o de un niño que tiene alergia, entonces con este hemograma vamos a ver que los eosinófilos, si están elevados, estamos hablando de un proceso alérgico. Claro, vamos a complementar con las inmunoglobulinas que vamos a hablar más adelante. Pero si los dos dan como elevados, estamos ratificando que es un problema de alergia alimentaria. Entonces nosotros es importante que tengamos este dato, ¿no? Para dosificar, dar nuestra dietoterapia. Igual el eosinófilo disminuye en quimioterapia o el abuso de antibióticos. Otro problema que tenemos muy comúnmente es el abuso de antibióticos, el abuso del ibuprofeno, por ejemplo, que no es corticoide, solamente es un antiinflamatorio, pero el abuso de este puede traer a disminución también de las defensas. Por ejemplo, el ibuprofeno está indicado solamente 3 días, más no, ¿no? Me vienen a veces personas o niños que les han dado el ibuprofeno por 5, 6, 7 días. Si les hacemos un examen de sangre, seguramente sus glóbulos blancos están bajos. Ahora, si hablamos de la interacción misma médico-nutriente, médico, mejor dicho, nutriente, glóbulos blancos, estoy hablando mal, los fármacos que aumentan los glóbulos blancos también hay, no solamente los que disminuyen, ¿no? En estos casos, la aspirina, por ejemplo, aumenta los glóbulos blancos y nos puede hacer sospecha inclusive de que está el paciente enfermo con alguna bacteria, la heparina y la epinefrina, ¿no? Y algunos corticosteroides también tienden a aumentar, no todos, pero algunos, pero la mayoría tienden a bajar. Y fármacos que disminuyen los glóbulos blancos, ya hemos dicho, los corticoides, de hecho, en primera fila, los antibióticos. Los antihistamínicos, ¿quién utiliza ahora un antihistamínico? Por la rinitis alérgica, por problema alérgico y demás, ¿no? Entonces pueden disminuir también los glóbulos blancos, no es bueno tomar por mucho tiempo. No estoy hablando de tomar antihistamínico por un día, a veces hay personas que toman semanas, meses, ¿no? En este caso disminuye, ¿no? Los antitiroideos también. Ahora, los pacientes que tienen patología tiroidea, obviamente toman los medicamentos de por vida, es otro problema que tenemos, ¿no? Pero siempre hay que monitorizar. Si ustedes tienen un paciente con hipotiroidismo y está tomando la levotiroxina, que es un antitiroideo, tienen que ver que su dieta esté mayor con alimentos que vayan a aumentarle a sus defensas, ¿ya? Los diuréticos que se utilizan en un problema de insuficiencia renal también tienden a disminuir. Y otra cosa importante, que ahora que están rotando ustedes por los centros, los anticonvulsivantes. Han debido ver en María Cristina, en el CAT, que toman anticonvulsivantes. Bueno, todavía recién están haciendo su peso y su talla, ¿no? Pero ya tienen que apurarse en estas prácticas de hacer lo máximo para ir terminando también. Ahí van a ver un medicamento que utilizan, que es la carbamazepina y el aldol. Son anticonvulsivantes. Estos también tienden a disminuir los glóbulos blancos. Entonces, ¿qué pasa? Si tienen que tomar a la vez de por vida, no se les puede quitar, pero sí podemos hacer una dieta para que mejore su inmunidad.
¿Ya? Entonces, esto es una introducción de los glóbulos blancos. No sé si hasta aquí tienen una pregunta. Vamos a terminar un poquito temprano porque por esto de los bloqueos yo también recién voy a salir, no sé, tengo que ir al consultorio, no sé cómo estará, si está expedito, no toda la situación. Quisiera sus preguntas. Doctora, yo quería saber qué significa, usted dijo que hace que suban del parámetro establecido. ¿Qué significa cuando estos números suben? Muy buena pregunta. Leucocitosis se llama, ¿ya? El término es la leucocitosis. Y cuando baja se llama la leucopenia. ¿A eso te refieres? O tal vez no estoy entendiendo mucho. Sí, era eso, Ujú. doctora. Gracias. Ujú. Todo lo que es citosis es elevado. Penia es disminución, ¿no? En este caso, leucopenia, estamos hablando de disminución de los leucocitos y sinónimo de baja inmunidad. Leucocitosis, estamos hablando de aumento y sinónimo de alguna infección. La leucopenia, además, es un descenso del número, sí, de glóbulos blancos, como hemos dicho, pero siempre casi está debido a un descenso de todos los neutrófilos, más que los otros. Eso no se olvida. Neutrófilos bajos, glóbulos blancos bajos, estamos hablando de leucopenia. Bueno, para terminar, como anécdota les cuento, tenía yo una paciente, o tengo una paciente de unos 60 años o 58 años debe ser, que era mi paciente siempre porque tenía él ya fiebre reumática, vamos a hablar más allá de factores reumáticos. Entonces, por esto de la pandemia, todo esto, no bajó a mi consultorio, no bajó para nada, todo el mundo se estaba cuidando, le estoy hablando esto de cuando estaba empezando la pandemia. Le dio un resfrío fuerte, dice, según ella, que no podía ni hablar. Entonces fue a la farmacia y le dieron corticoide. Y ni siquiera inyectable, ¿no? Le dieron así como para la artritis reumatoidea que tome diario, uno creo. No, vino ya después, ya me llamó y me dijo, doctora, estaba resfriada, pero no entiendo. Estoy muy mal, tengo sueño, tengo debilidad y al final tampoco estoy totalmente bien, estoy tosiendo todavía y no sé qué. Entonces, y yo como hacía sus controles de fiebre reumática también, entonces le pedí nuevamente su control y le pedí un hemograma. Al ver su hemograma me asusté yo misma porque la leucopenia era fatal, era 1500 por milímetro. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto está comprobado, no es que se dice nomás en los papeles. O sea, tenía siempre una leucopenia galopante. De cuando le empecé a preguntar, ¿qué has tomado esto? Y eran corticoides, ¿no? Entonces, esos son las complicaciones que tenemos por no acudir a veces al médico y directo a la farmacia, ¿no? Y no sabemos en qué estamos o qué es lo que estamos en realidad enfrentando.
A veces a ciegas no sabemos qué tenemos, ¿no? Por eso es que es tan importante hacer esto de los laboratorios. Es muy importante, es un instrumento que siempre debemos utilizar, no solo los médicos, también ustedes de la mano también. Para eso están, por eso aprendiendo ahora, ¿no? Y espero que no me defraude. Bueno, ¿no hay alguna otra pregunta más? Bueno, van a repasar entonces lo que es inmunidad. Vamos a seguir hablando de inmunidad. Vamos a hablar de COVID, de la interpretación de inmunoglobulina con COVID. Nos falta todavía bastante que hablar. Mañana estamos en contacto. Veré cómo está lo del tránsito. Saldré con precaución un poquito más temprano, les pido. Y si no hay más preguntas, pues hasta mañana. ¿Aló? ¿Todos están dormidos? Ya. Hasta luego, doctorita. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Repasen, por favor.